La Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este mismo hombre fue un adúltero y un asesino. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede el favorito de Dios ser un pecador tan catastrófico? ¿Qué tal? Soy el padre Daniel. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de quizás el personaje más fascinante y complejo de todo el Antiguo Testamento. Un hombre que encarna las cimas más altas de la fe y los abismos más oscuros del pecado. Hoy vamos a hablar del rey David. La historia de David es nuestra historia. Es la historia de la lucha que todos libramos en nuestro interior, la lucha entre nuestro llamado a la santidad y el peso de nuestra naturaleza caída. Y el secreto que vamos a descubrir hoy no es un dato histórico oculto, es una verdad espiritual que la Biblia nos muestra a gritos, pero que a menudo no queremos ver. El secreto no es que David fuera perfecto, el secreto es lo que hacía después de ser imperfecto. Vamos a desmontar la imagen del rey perfecto, en su trono de oro, y vamos a encontrar a un hombre de carne y hueso, un hombre de pasiones, de lágrimas, de arrepentimiento desgarrador y de una confianza inquebrantable en la misericordia de Dios. Quédense conmigo, porque en la vida de este rey imperfecto encontraremos la esperanza más grande para nuestras propias vidas imperfectas. Nuestra historia comienza donde terminó la de Saúl, con el rechazo de Dios a un rey desobediente. Dios le dice al profeta Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel va con miedo a la casa de Isaí, y allí comienza una de las lecciones más importantes de toda la Escritura. Isaí le presenta a sus hijos, primero a Eliab, el mayor, alto, fuerte, de apariencia imponente. Samuel piensa: de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero Dios le responde con palabras que deberían estar grabadas en nuestro corazón. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Pasan 7 de los hijos de Isaí, todos ellos hombres fuertes y capaces, y Dios no elige a ninguno. Samuel, confundido, le pregunta a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y la respuesta de Isaí es casi un insulto: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. El más joven, el que ni siquiera fue considerado digno de ser llamado a la comida con el profeta, el olvidado, el insignificante. Envíale a buscar, dice Samuel. Y cuando llega David, un joven rubio, de hermosos ojos y buen parecer, Dios dice: levántate y úngelo, porque este es. Desde el principio Dios establece la regla de su reino. Él no elige por la fuerza, ni por la apariencia, ni por el estatus. Él elige por el corazón. ¿Y qué había en el corazón de este joven pastor? Había una intimidad con Dios forjada en la soledad de los campos. Antes de ser un guerrero, David era un adorador. Mientras cuidaba las ovejas, no solo las defendía de los leones y los osos, componía canciones para su Dios, escribía los salmos. Su relación con Dios era personal, era real, era el centro de su vida. Esta confianza radical en Dios es lo que vemos en su enfrentamiento más famoso. La historia de David y Goliat no es un cuento sobre un niño astuto que vence a un tonto gigante, es una declaración de fe. Mientras todo el ejército de Israel tiembla de miedo, este jovencito se indigna, no por el insulto a Israel, sino por el insulto al honor de su Dios. Y sus palabras a Goliat revelan el secreto de su valentía. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La victoria de David no está en su onda, está en su fe. Y esta lealtad a Dios se manifiesta de la manera más increíble en su relación con el rey Saúl. Saúl, consumido por los celos, pasa años tratando de matarlo. Y en 2 ocasiones distintas, David tiene a Saúl a su merced. Podría haberlo matado y reclamado el trono que Dios ya le había prometido. Pero se niega. ¿Por qué? Porque Saúl, a pesar de todo, seguía siendo el ungido de Jehová. David respetaba la autoridad de Dios por encima de su propia seguridad o ambición. Qué contraste tan brutal con Saúl, que no dudó en usurpar la autoridad sacerdotal de Samuel. Vemos entonces a un joven elegido por su corazón, valiente por su fe y leal por su temor de Dios. Parece el héroe perfecto, y entonces se convierte en rey, y el poder, la comodidad y la ociosidad lo llevan al borde del abismo. Aquí llegamos al punto más oscuro de su vida, la gran caída.
El segundo libro de Samuel, capítulo 11, comienza con una frase ominosa. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Pero David se quedó en Jerusalén. El rey no estaba donde debía estar, no estaba liderando a sus hombres en la batalla, estaba ocioso, y la ociosidad es el taller del diablo. Una tarde, paseando por la terraza de su palacio, vio a una mujer bañándose. Una mujer, nos dice la Biblia, muy hermosa. Y aquí, el hombre que venció a Goliat es derrotado por una sola mirada. Vio, codició, preguntó por ella. Le dijeron que era Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, que en ese preciso momento estaba en el frente de batalla. Y a David no le importó. Abusando de su poder de rey, la mandó a buscar y pecó con ella. El pecado, como un cáncer, nunca se detiene. Betsabé queda embarazada. Y David, en lugar de arrepentirse, entra en pánico y trata de cubrir su pecado. Su mente, antes usada para escribir salmos, ahora trama un engaño. Llama a Urías del frente de batalla, esperando que duerma con su esposa y que el niño parezca suyo. Pero Urías es un hombre de honor. Se niega a disfrutar de la comodidad de su hogar, mientras sus compañeros sufren en la guerra. El plan de David fracasa. Y entonces el hombre conforme al corazón de Dios se convierte en un asesino a sangre fría. Escribe una carta, la sentencia de muerte de Urías, y se la da al propio Urías para que la lleve. La carta le ordena a Joab, su general, que ponga a Urías en lo más reñido de la batalla y que luego se retiren de él para que sea herido y muera. Y así sucede. Urías, el leal, es asesinado por orden de su rey. David toma a Betsabé por mujer y por un tiempo parece que su plan ha funcionado. El texto dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Este es el problema. ¿Cómo reconciliamos a este David, este monstruo de lujuria y crimen, con el joven pastor que confiaba en Dios? ¿Cómo puede ser él, el hombre conforme al corazón de Dios? La respuesta no está en la caída, está en cómo reaccionó cuando fue confrontado. Dios envía al profeta Natán, y Natán, con una sabiduría increíble, no lo acusa directamente. Le cuenta una historia. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Y un viajero vino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre, y la preparó para el que había venido a él. David, que tenía un profundo sentido de la justicia, se enciende en ira y le dice a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Y en ese instante Natán baja el martillo de la verdad divina sobre el rey. Lo señala y le dice las 4 palabras más devastadoras que un hombre puede escuchar. Tú eres ese hombre. Ahora comparemos este momento con la confrontación de Saúl y Samuel. Cuando Samuel frontó a Saúl, Saúl puso excusas. El pueblo tuvo miedo. Guardé los animales para sacrificarlos. Trató de justificarse, de salvar su reputación. ¿Qué hace David? Se derrumba. No hay excusas, no hay culpas a otros, no hay justificaciones. Su respuesta es inmediata, total y humilde. He pecado contra Jehová. En esa simple frase se encuentra el secreto de su corazón, la diferencia entre un pecador que se arrepiente y un pecador que se endurece. Saúl se preocupó por lo que el pueblo pensaría de él. David se dolió por haber ofendido a Dios. Y ese dolor, esa contrición, la derramó en la oración de arrepentimiento más profunda y hermosa jamás escrita, el Salmo 51. Si quieren entender el corazón de David, lean este salmo. Es la autopsia de un alma arrepentida. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¡Qué humildad! No dice he ofendido a Urías, he ofendido a Betsabé. Va a la raíz. La ofensa fue contra Dios. Y luego pide el milagro más grande. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. No pide que le devuelvan su reputación, pide que le devuelvan la alegría de estar en comunión con Dios. Eso era lo que más valoraba. Este es el secreto. Ser un hombre conforme al corazón de Dios no significa no pecar. Significa que cuando pecas, tu corazón se rompe por las razones correctas y corres de vuelta a la misericordia de Dios sin poner excusas. Y llegamos al clímax, las consecuencias y la misericordia.
Natán le anuncia a David el perdón de Dios. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¡Qué misericordia! Pero el perdón no elimina las consecuencias. Y las consecuencias fueron terribles. Natán le dice, la espada no se apartará jamás de tu casa. Y así fue. El hijo nacido de su adulterio murió, a pesar de los ayunos y las oraciones de David. Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar. Su otro hijo Absalón asesinó a Amnón en venganza. Y finalmente, el mismo Absalón, el hijo amado, se rebeló contra él. Lo expulsó de Jerusalén y se acostó con sus concubinas a la vista de todo Israel, cumpliendo la profecía de Natán. Imaginen el dolor de David, un rey anciano, huyendo de su propio hijo, subiendo el monte de los olivos descalzo y llorando. Este es el precio de su pecado. La herida que él infligió a la familia de Urías se replicó en su propia familia con un dolor inmenso. La justicia de Dios es real, y sin embargo, en medio de todo este sufrimiento, la misericordia de Dios permanece. Dios nunca le quitó el reino a David como se lo quitó a Saúl, mantuvo su pacto. ¿Por qué? Porque el corazón de David, aunque herido y manchado, nunca dejó de buscar a Dios. Aceptó su castigo con humildad, siguió escribiendo salmos, siguió adorando, siguió siendo en el fondo de su ser el pastor que dependía de su Señor. En conclusión, la historia de David nos enseña la lección más esperanzadora de todas. No somos amados por Dios porque seamos buenos. Somos amados por Dios porque Él es bueno. David nos muestra que no hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda perdonar si se encuentra con un corazón verdaderamente arrepentido. El secreto de ser un hombre conforme al corazón de Dios no es la ausencia de pecado, sino la presencia de un arrepentimiento rápido, sincero y sin excusas. Es tener un corazón que, sin importar cuán lejos caiga, su brújula interna siempre apunta de vuelta a la infinita misericordia del Padre. La vida de David no es una licencia para pecar, es un salvavidas para cuando pecamos. Es la prueba de que nuestro Dios no es un tirano que busca la perfección, sino un Padre que busca el corazón de sus hijos. Y Él puede tomar los pedazos rotos de nuestra vida, manchados por nuestros peores fracasos, y si se los entregamos con un corazón contrito y humillado, Él puede construir con ellos un reino para su gloria. Si la historia de la inmensa misericordia de Dios con su rey imperfecto David te ha conmovido, no querrás perderte el video que aparece ahora en pantalla, donde exploramos el Salmo 23, El Señor es mi pastor.